Recording in progress. Muy bien, amados hermanos que nos encontramos ya aquí en nuestra iglesia, muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? ¿Contentos? ¿Gozosos? ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? La alegría expresa, diríamos, ese sentido de agrado en nuestro interior. El gozo es diferente. El gozo es una posición donde nuestro interior tiene una paz porque sabe quién tiene el control de todas las cosas. Así que sintamos alegría, sintamos gozo. Enormemente, hermanos, les agradezco y es una forma de poder introducir nuestro tema de hoy. Todos los comentarios y algunas opiniones que ustedes me han hecho con respecto a los temas que hemos estado viendo los miércoles, los viernes y los domingos, también ha habido hermanos que han tenido a bien a través del canal de videos donde yo subo estos estudios que han dejado algunas opiniones y cada una de ellas ha sido muy útil. Y precisamente así es como quiero iniciar. Pensando en eso, en las opiniones, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que creemos y que tiene que ver con respecto a lo que somos todos. ¿Qué es lo que somos todos? Somos iglesia. Mis hermanos, los días domingos, si es que alguien no tiene el contexto de lo que estamos estudiando, los días domingos estamos haciendo un análisis de ciertas cosas tremendamente prácticas, no profundas, no teológicas, cosas cotidianas, cosas de todos los días, que por lo menos particularmente a mí, de manera personal, a lo largo de todos los años de experiencia compartiendo la palabra, siempre me he dado cuenta que sin importar la iglesia, el contexto, el lugar, el sitio, el espacio, el tamaño, la denominación, siempre me he encontrado que a la hora de hablar con los hermanos, siempre surgen factores comunes donde todos de alguna manera observamos lo mismo hacia el interior de nuestras iglesias. Y siempre cuando los hermanos expresan algún sentir o alguna inquietud de algo que no funciona bien en sus iglesias, siempre señalan lo mismo. Pareciera que hay como una especie de camino donde siempre las mismas cosas se repiten y esas cosas están presentes en las iglesias que de alguna manera se encuentran en crisis. No con esto queremos decir que el tema iglesias en crisis es una frase que esté expresando la condición de nuestra iglesia, más bien algo de lo que debemos cuidarnos, porque nosotros al ser iglesia hemos aprendido que si algo hace Satanás es lanzar un ataque frontal, brutal y despiadado contra la iglesia, pero también ya hemos aprendido que Satanás, en la astucia que tiene para lo malo, no ataca a la iglesia de frente porque sabe que no tiene el poder para hacerlo. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, palabras de Jesucristo, los poderes del infierno no van a poder contra ella. Entonces Satanás cambia su estrategia y desde dentro, Satanás trata de que aquellas cosas que fuera de la iglesia, él hace que por montones el mundo crea, que lentamente, en dosis pequeñas, esas cosas entren en nuestra mente para que después nosotros traigamos eso al interior de la iglesia y desde dentro estemos minando el poder de la iglesia. Muy especialmente de eso estamos hablando los viernes, pero hoy estamos viendo en la práctica qué clase de cosas nosotros tenemos que hacer para evitar que nuestras vidas, familias, matrimonios, nuestras iglesias entren en crisis. Y si ya lo están, ¿qué es lo que debemos atender para poderlo resolver? Así que, hermanos, bajo ese contexto, hoy para poder hablar de lo que hoy nos ocupa, quiero que pensemos en una idea social muy importante, muy necesaria, que está presente en la vida de todos desde que nacemos y que
es algo que en verdad define mucho lo que somos como personas y cómo nos desenvolvemos en el mundo. Miren, hoy vamos a hablar de el sentido de pertenencia. En la parte de arriba hay una pregunta. ¿Qué te gusta de tu iglesia? Dejen la pregunta para dentro de unos minutos. Primero vamos a hablar de ese concepto, el sentido de pertenencia. Dios no hizo a los seres humanos para estar solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, dijo el propio Dios en el libro de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso voy a hacerle la ayuda adecuada que él necesita. Mis hermanos, Dios no nos hizo para ser seres independientes, seres que vivamos aislados, personas que interactuemos como islas ajenas los unos a los otros. Sí, es muy probable que por tu temperamento tú te sientas más cómodo haciendo ciertas cosas por tu cuenta, a tu manera o sin interactuar con tantas personas. Eso no tiene nada de malo. Forma parte de nuestras diferentes personalidades. Pero en general, Dios no nos hizo para ser personas que actuemos aislados. Y aquellos creyentes, porque estos temas son para cristianos, aquellos cristianos que argumentan que ellos se sienten solos y que mejor solos que mal acompañados y que ellos no se acercan con nadie porque todos son una bola de hipócritas y no se sienten a gusto con nadie, no están mal, ni están muy mal, están lo que les sigue, porque Dios no te creó para eso. Sí, Dios nos hizo para ser seres sociales. Si tú eres de las personas que viene a la iglesia a hacer iglesia, porque recuerde, nosotros somos iglesia y la iglesia es la reunión de personas que estamos unidas con un propósito. Entonces, si tú vienes a ser iglesia y vienes con la posición de vengo en mis 5 minutos de carácter, mejor ni me hablen, ¿a qué veniste? ¿A qué veniste? ¿Por qué veniste a desgastarnos? ¿Por qué veniste a robarnos el gozo? Miren, hermanos, si algo tenemos que estar preparados, es que el mundo, el diablo lo ha diseñado para que nos robe el gozo. Por eso empecé definiendo lo que es gozo. Si alguien se lo perdió, regreso. Alegría es tener ese sentido de felicidad en nuestro interior. El gozo es muy diferente. El gozo es una actitud. El gozo es una convicción. El gozo es ¿crees esto de la lectura que oímos hace unos minutos? El gozo es una certeza interior que nos permite alcanzar la paz, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar. No importa la situación, el creyente mantiene una actitud de paz porque tiene la confianza y la certeza de que Dios es quien tiene todo en las manos. Todo está en las manos de Dios y todo está siendo dirigido por Él. Eso es lo que nos da gozo. Y saben, acostúmbrense. Satanás ha convertido al mundo en un entorno perfecto para robar y despedazar nuestro gozo. Y si no me lo creen, piensen lo que han vivido esta semana. Y les aseguro que la mayoría coincidiríamos en que la mayor parte de cosas que hemos vivido, en lugar de ayudar a aumentar nuestro gozo, han sido cosas que sirven para disminuir nuestro gozo. Desde la correspondencia que la recogemos, la vemos y ya sabemos lo que es, y ya nos empezó a doler porque sabemos lo que viene adentro. Desde ahí ya comenzamos, ¿no? La discusión ocasional, la rebeldía de los hijos, la incomprensión de tu padre, el querer un buen consejo y en lugar de eso recibir una crítica, el verte bombardeado por noticias que te hacen ver el futuro del mundo como algo funesto y espantoso, todo nos roba el gozo, todo. Y saben, tenemos que estar acostumbrados. Diríamos, tristemente, que ese es el trabajo del mundo, pero ese no debiera ser el trabajo del Hijo de Dios. Si vamos a venir a congregarnos, hay que venir a congregarnos para aumentarnos entre nosotros el gozo que durante toda la semana el mundo nos quita. Ojalá y vengamos con esa idea, porque somos iglesia. No robemos el gozo. ¿Y estas cajas? ¿Qué son? ¿Las cajas de amor? ¿Tan poquitas? Ok.
Te llevas la caja y la abres. ¿Y por qué no le pusieron más? Veniste a la actividad del día de ayer con los jóvenes y hubo mucha comida, como nos dijo nuestro hermano Tuto. Oh, sí, pero trajeron solo cosas dulces que yo no puedo comer. Todo el tiempo estamos tratando de robar el gozo de los demás. Todo el tiempo. Si alguien se esfuerza en hacer algo, encontramos algo que criticar. Mis hermanos, y saben, todo eso, el diablo lo usa para atacar lo que están viendo en la pantalla, el sentido de pertenencia. Para los seres humanos es muy importante saber que pertenecemos a algo. De verdad, forma parte de nuestra naturaleza la necesidad de saber que pertenecemos a algo. Han hablado con los hermanos que llegaron, que no nacieron en este país, en los Estados Unidos, y que han trabajado por muchos años, cuando están ya llegando a la edad de su vejez avanzada. ¿Qué es lo que usualmente siempre nos platican esos hermanos cuando hablamos con ellos? Platicamos con ellos y ¿cuál es uno de sus temas recurrentes? ¿No? ¿No han hablado con nadie? Ahí comenzamos con un serio problema. Tenemos que hablar más entre nosotros, si no, no hay sentido de pertenencia. ¿Qué nos platican esta clase de hermanos? Oh, ya estoy a punto del retiro y ya me voy a regresar a mi país. ¿No? ¿No nos dicen eso? Es que allá en mi país ya estoy construyendo una casa. Es que allá de donde yo vivo ya me compré un terreno. Es que en el sitio allá donde ya estoy ya empecé un negocio. Por eso, porque ahí es a donde sienten que pertenecen, ¿me entienden? Y por eso es que cuando tú que vienes de otro país, platicas con tus hijos y le hablas de ir a tu país, tus hijos te dicen, "Ah, no, thank you", porque ellos su sentido de pertenencia lo tienen enfocado en otro contexto, porque han crecido en otro entorno. Ellos sienten que pertenecen a otra clase de cosas. Sí, eso es hablando de las cosas materiales, eso es hablando de lo social, pero yo quiero que hablemos de lo espiritual. Mis amados hermanos, ustedes y yo pertenecemos a esto, espiritualmente hablando, que se llama iglesia. Debemos de tener sentido de pertenencia a nuestra iglesia. Debemos de saber que pertenecemos a algo. Tenemos que sentirnos parte de algo. ¿Por qué nuestros muchachos, cuando alcanzan la edad de la adolescencia, comienzan a desconectarse emocionalmente de tal forma que muchas de las veces la desconexión se vuelve total y ya los perdemos por completo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué a la edad de los 18, 19 años ya somos un grupo de extraños hacia el interior de la casa, donde papá y mamá están de acuerdo en algunas cosas, los hijos parece que les interesa otra, y teniendo ya cada quien su independencia económica y su auto, cada quien vive su vida, porque hacia adentro del hogar no hay sentido de pertenencia? Por eso es que, lamentable y tristemente, se viven situaciones donde los jóvenes cristianos se van al mundo porque se sienten más cómodos en el mundo, porque el mundo es mejor. Por favor, el mundo nunca superará a la iglesia. El problema es que el mundo les ofrece sentido de pertenencia. Aquí perteneces, aquí sí eres importante, aquí sí eres necesario. Y cuando en la iglesia todos nos sentimos importantes, todos nos sentimos necesarios, ¿qué empiezan a hacer en nuestra iglesia? Sentido de pertenencia. Mis hermanos, es vital el sentido de pertenencia y muchas iglesias no lo cultivan. Y por eso es que en esas experiencias de las que les hablaba yo al principio, me he encontrado que cuando hay iglesias que entran en crisis, uno de los motivos que los hace entrar en crisis, aparte de los tres motivos que ya vimos anteriormente, la apatía y los otros motivos, una de las cosas que les entran a la gente entrar en crisis en sus iglesias es que pierden sentido de la pertenencia, ya no se sienten parte de la iglesia. Y como ya no se sienten parte de la iglesia, ya no están a gusto, ya no se sienten cómodos. Es como el hijo de 18 años que ya no habla contigo porque siempre todo termina en discusión, porque a ti te enseñaron que el lenguaje era gritar y no has entendido que existen otras formas de comunicarte aparte de gritar. Pero como no quieres cambiar tu forma de comunicarte,
ellos mejor van a donde no les griten. Y yo les puedo hablar a título personal cuando yo estaba en mi adolescencia y seguramente muchos se van a sentir identificados. Yo me salía por la mañana, a 7 de la mañana, porque iba yo a la universidad, donde medio iba a la universidad. Y después me iba yo a cualquier lado para tratar de regresar a mi casa ya a las 9 de la noche o después de 9 de la noche. Yo lo que quería era encontrar ya a la gente adulta de mi casa cenando para que me dejaran en paz e irme a dormir. Yo no tenía sentido de pertenencia en mi casa. Yo no me sentía parte de esa familia. No me sentía yo a gusto. Y mientras menos tiempo pasara yo ahí, era mejor. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando no despertamos ese sentido de pertenencia, no nos identificamos con la iglesia. Y cuando consideramos en nuestra mente la posibilidad de faltar a la iglesia, no nos preocupa. Cuando cruza por nuestra mente la idea de abandonar nuestra iglesia, no nos preocupa. Cuando pensamos en los problemas que nuestra iglesia tiene, ay, no nos interesa intervenir. Cuando hay actividades que se desarrollan al interior de nuestra iglesia, no nos involucramos. ¿Para qué? ¿De dónde vienen todas esas actitudes? De que no existe sentido de pertenencia. Cuando hay sentido de pertenencia, pasan tres cosas que les acabo de poner en la pantalla. Uno, cuando sentimos que pertenecemos a algo, lo cuidamos, lo cuidamos. Cuando tú sientes que perteneces a algo, lo cuidas. Cuando sientes que perteneces a tu familia, la cuidas. Te preocupas por ella. Haces lo posible para que se sientan bien. Vamos al cuadro verde. Cuando hay sentido de pertenencia, aparte de que lo cuidamos, lo reparamos. Cuando algo no está bien, hacemos lo posible por mejorarlo. Si tu casa representa tu sentido de pertenencia porque es el lugar donde has crecido a tus hijos, donde has pasado buenos momentos en la vida y de momento hay algo que materialmente se deteriora, de inmediato lo reparas, porque quieres que se siga viendo bien. No solamente lo cuidas, lo reparas. Cuando hay sentido de pertenencia, vamos al cuadro azul. Cuando hay sentido de pertenencia también, recomendamos el lugar donde estamos. Invitamos a la gente a que se venga a integrar aquí. ¿Por qué creen ustedes que en ciertos contextos sociales, en este país y en muchos, a veces se forman pandillas de personas para solo hacer lo malo? ¿Qué las forma? ¿Qué las mantiene unidas? El sentido de pertenencia. Para lo malo, para lo perverso, sí, pero tienen sentido de pertenencia. Porque ahí en ese sitio donde suceden solo cosas malas, son alguien. Nosotros tenemos que hacer sentir hacia el interior de nuestra iglesia que todos los que formamos parte de ella somos alguien. Ahora sí es cuando ya toma relevancia la pregunta que está en la parte de arriba. ¿Qué te gusta de tu iglesia? Si yo les preguntara a ustedes qué les gusta de su iglesia, ¿qué contestarían? Lo que están viendo ahí en forma de columna son 6 audios. En el grupo de WhatsApp de la iglesia, donde yo paso la mayor parte del año en México, puse un mensaje y les puse a los hermanos lo siguiente: hermanos, si alguien me puede mandar un audio de 1 minuto diciendo qué es lo que más les gusta de la iglesia, mándenmelo porque lo quiero usar con los hermanos de Corona el domingo. Esos audios fueron los que me mandaron. Y llegó un audio séptimo, demasiado tarde, pero llegaron 6 y quiero compartirlos con ustedes y escuchen lo que otras personas dicen de su iglesia para que después nosotros respondamos lo mismo de la nuestra. Y al escuchar, se van a dar cuenta que a pesar de que son personas que no se les dijo qué decir, nos van a terminar, escuchen, diciendo lo mismo con distintas palabras. Déjenme ver si yo desde aquí puedo ponerlo. Si no, no. Allá entonces atrás que me ayuden con el primero. Ese. Tuve que pensarle un minuto, pero creo sería que en la iglesia encontré la satisfacción y llenura de,
que no me pudo ofrecer el desarrollo profesional ni el conocimiento humano. Eso Primer, sería. primera opinión. A ver, vamos con la segunda, por favor. Lo que más me gusta de la iglesia es la enseñanza, que siempre se ha priorizado por enseñar bien lo que el Señor manda conforme a su palabra, y esa es la prioridad por encima de otras actividades. Opinión 2. Opinión 3. Creo que lo que más me gustaría de la iglesia es que a pesar de los conflictos que pueda haber entre los hermanos debido a nuestras situaciones, pues fuera de lo espiritual, siempre hay como que un ambiente bueno. Puedes ir y hablar con cualquier persona y siempre van a tratar de responderte bien. Opinión 4. Vamos con la siguiente. Bendecida noche, mi hermano. Lo que más me gusta de la iglesia, principalmente la sana doctrina, la aceptación a esa sana doctrina, y también que a pesar de muchas situaciones, mostrar apatía cuando hay momentos de dificultad. Siento que la iglesia responde favorablemente, siendo fraternal y con hermandad. Eso serían lo que más destacaría de la iglesia y que me gusta mucho. Eh, la, la aceptación, escuchar también la exhortación. Mm, Y lo Vamos que me por gusta dos de la más. iglesia es lo que se visualiza hacia dónde va. Creo que se visualiza para crecer, no sé si en número, pero sí para crecer y madurar. Eso es lo que me gusta de la iglesia. Muy bien, nos faltan dos más. Pues yo creo que mi hermano definitivamente la enseñanza, la doctrina que se nos imparte por medio de nuestros hermanos, por medio de nuestro pastor, principalmente porque es el que nos da pues los estudios y también nuestros hermanos que van pasando, definitivamente es lo que más me gusta de la iglesia, la sana doctrina que tenemos. Falta uno. Saludos hermanos, bendiciones, Dios les guarde grandemente y gracias por escuchar este audio. Bueno, se me pidió compartir qué es lo que más le gusta de su iglesia. Bueno, de mi iglesia. Les comparto, mis hermanos. Es difícil expresar en un solo minuto qué es lo que más me gusta de mi iglesia, pero más difícil es aún decir lo que más me gusta sin mencionar quien lidera nuestra iglesia. En primer lugar, nuestro Dios es todo. Es quien nos dirige, quien nos alienta, quien nos protege, quien nos salvó. Dios es el centro. De ahí, los que encabezan nuestra iglesia, en este caso la Iglesia Evangélica Maranata, nuestro pastor Miguel Ángel Moreno, un hombre dedicado, atento a la obra, al servicio y sobre todo, una de las cosas que más me gusta de mi iglesia es la doctrina, la enseñanza, porque en cada una de ellas podemos ver la gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque habla a nuestros corazones y nos impulsa, nos motiva a tener ese cambio en nuestras vidas. En los últimos años, la Iglesia Maranata, dígase unos 7 años acá, ha estado enfáticamente enseñándonos sobre la vivencia de santidad. Y esto es lo que agrada al Señor, porque la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Así que siempre escuchamos esta motivación y el tanto escucharla realmente produce en nosotros ese cambio de cada día agradar a nuestro Padre Celestial a través de nuestra santidad. Yo les puedo decir que soy un fiel testimonio de que Dios ha obrado a través
de las enseñanzas de nuestro pastor y de los demás líderes de nuestra iglesia. Eso sería lo que más me gusta, la doctrina. De ahí siguen muchas otras cosas. La iglesia que ora por nuestras necesidades, eso es muy bueno y muy importante. La iglesia también que apoya cuando tenemos necesidades. La iglesia que llega a tu casa con una despensa cuando tú necesitas, esa realmente ayuda. Yo he sido bendecida en ese sentido y también espero que los demás hermanos de nuestra iglesia se sientan de la misma manera bendecidos porque siempre hemos tenido ese cobijo de nuestra iglesia Maranata. Muchas bendiciones, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Muy bien. ¿En qué se parecen esas opiniones? Parecen diferentes, ¿sí? Distintas voces, distintas formas de ver la vida, pero finalmente todas las personas que hablaron son como tú y como yo, iglesia. Y ellos desde su perspectiva, lo que más les agrada de su iglesia, yo encontré que se dirige hacia dos aspectos. Y es lo mismo aquí, no cambia. La iglesia es una sola, es universal. Y una sí, claramente, estoy de acuerdo, hermano, cambio la pantalla, déjenme ver si desde acá puedo avanzar, pero yo vi, no avanza acá, entonces si atrás me ayudan, hacemos el cambio, pero yo vi dos cosas que se parecen y ahorita van a aparecer en la pantalla, que nos ayuden atrás. Pero básicamente la primera es la enseñanza y la segunda es el ambiente de la iglesia. La enseñanza y el ambiente. Mis hermanos, en cuanto a la enseñanza, no hay más que decir. Todas las personas que se encuentran en estos espacios en público, que yo los he escuchado cada vez que vengo y me toca ser oyente, yo doy testimonio de que son personas que tratan de presentarnos una enseñanza de la palabra de Dios que siga una forma de interpretación que nos dé el significado más adecuado de lo que estudiamos. Yo he sido testigo de ello. Los rostros de muchos de ustedes yo los he visto aquí de pie y los he escuchado lo que enseñan y están enseñando lo que la palabra de Dios dice. Así que mis hermanos, la enseñanza la tenemos. Y yo les puedo decir, en verdad les puedo decir que he ido a lugares donde la gente anhelaría tener la enseñanza que a nosotros nos sobra. La que nosotros tenemos a manos llenas, en otros lugares de verdad quisieran tenerla. Así que valoremos la enseñanza que tenemos y a quienes son nuestros maestros. Yo creo que es un buen punto pedirles que si ustedes son los que enseñan, siempre se esfuercen por enseñar cada vez mejor. Siempre se esfuercen por enseñar cada vez mejor. No dejen de capacitarse, nunca dejen de aprender, siempre estén probando diferentes estrategias, rompan el molde de la generación pasada de maestros que nos dijeron que solamente se abría la Biblia, se agarraba un versículo y de ahí se empezaba a hablar y hablar y hablar. Renueven su entendimiento, aprendan a hacer mejores sermones, hagan mejor homilética. Yo he escuchado hermanos que tienen 30, 40 años de experiencia en la palabra de Dios, pasan a hablar y cuando terminan uno se queda en la banca pensando, ¿y cuál fue el tema? Ni entendí, porque empezó por Génesis, pasó por Jueces, luego por Apocalipsis, después se dio la vuelta por Segunda de Reyes y regresó con Eva y yo me quedé pensando. Y cuando alguien se atreve a decir, hermano, ¿y cuál fue el tema? Ah, el tema fue la fe. Y dice uno, wow, pero yo en ningún lado la oí, ¿no? Por ningún lado la encontré. Bueno, sí, claro, ¿no? Pero tal vez eso fue positivo y provechoso hace 50 años, pero ya no lo es más. Estamos en un contexto donde ya la nueva generación de oyentes en las iglesias requieren sentirse identificados con el mensaje, necesitan que el mensaje le esté hablando a sus necesidades, necesitan saber que la palabra de Dios tiene algo para decirles y la palabra de Dios siempre tendrá todo para decirnos, pero también depende de la forma como es expuesta. La enseñanza la tenemos, hermanos que enseñan, enriquezcan su enseñanza, mejórenla,
prueben nuevas estrategias, atrévanse un día a usar una presentación. Es que yo no me llevo con la tecnología, pues acércate con alguien que sí se lleve con la tecnología y que te pueda ayudar, y hasta involucras a otro en el servicio. Prueba a intentar con un video, con un ejemplo, de alguna forma diferente. La enseñanza es vital. Parece que a la hora de darle a una iglesia sentido de pertenencia a la enseñanza es importante. Pero saben, aquí esta parte de la enseñanza sabemos que primordialmente recae sobre aquellos a quienes Dios utiliza para públicamente enseñarnos la palabra. Muy bien, ese es trabajo de ellos. Ya les hemos hablado. Pero esto, mis hermanos, esto lo hacemos todos. Y es responsabilidad de todos. El ambiente de una iglesia es una dinámica que la generamos entre todos. Cada iglesia tiene su ambiente distinto y su dinámica diferente. Pero ese ambiente y esa dinámica debe de ser lo suficientemente buena para que tú te sientas parte de tu iglesia, que sientas que perteneces aquí, que cuando por algún problema, alguna causa o por trabajo o enfermedad no puedes estar aquí en la iglesia, te sientas hasta extraño, te sientas mal, te sientas incómodo, que digas, no pude ir a la iglesia. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando hay sentido de pertenencia. ¿Y eso cómo puede desarrollarse? Lo vamos a aprender de una manera muy sencilla. Cuando leemos las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, usualmente todas las cartas, sin importar quién fue el apóstol que escribió, tenían una estructura semejante. Tenían sus variantes, por supuesto, pero había cierta semejanza en su estructura. Usualmente en las cartas siempre había un saludo, se nos decía a quién le dirigían la carta, después se nos hablaba del tema que había que responder, que en este caso el que escribía la carta quería atender. Después de atender el tema, se daban algunas cosas como opiniones sobre situaciones particulares de cada iglesia, y al final siempre se le daban a la iglesia recomendaciones para ser una mejor iglesia. Eso vamos a hacer. Vamos a ver las recomendaciones que el apóstol Pablo le dio a una iglesia, pero no a cualquier iglesia. Es una iglesia, yo diría que muy semejante a la nuestra. Sí, hablo a esta, donde estamos físicamente y a donde los hermanos a través de Zoom se están conectando. A esta iglesia que se encuentra en este barrio, que está aquí en la zona de Queens de la ciudad de Nueva York. Esta iglesia a la que el apóstol Pablo le escribió se parece mucho a esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de la que vamos a leer en unos minutos las recomendaciones que Pablo les dio, era una iglesia cosmopolita. Palabra para decir que había gente de todos los sabores, ya, de todos lugares, de todos sitios. Era, sin lugar a dudas, de todas las iglesias de las que oímos en la Biblia, la más diversa en cuanto a cultura, forma de pensar, ideas, manera de ver la vida, anhelos y sueños. Se parece a la nuestra. Aquí estamos conviviendo mexicanos. Yo levanto la mano, ¿no? Al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, el himno nacional, ¿no? Pero también aquí convivimos con hermanos de la República Dominicana, ¿no? Exacto, ¿no? Quisqueya la Bella, hermanos que van a Santiago y suben ahí al monumento para conocer a los padres de la revolución, exacto. Y mientras nosotros los mexicanos estamos empeñados en que la única comida que existe es la tortilla con algo, sí, porque el mexicano, esto es bien simpática la comida mexicana, no sé si se han puesto atención con eso, ¿no? Oye, platícame cuál es la comida mexicana. Ah, la comida mexicana es riquísima, dice el mexicano. Ajá, ¿qué tienen? Los tacos. ¿Y qué son los tacos? Ah, los tacos son, mira, una tortilla que tú le pones ahí dentro otra cosa, le pones algo encima y sabe riquísimo. ¿Y qué otra comida tienen? Prueba los chilaquiles. ¿Y qué son los chilaquiles? Es tortilla que le pones algo encima y algo en medio y sabe. Oh, ¿y hay algo más? Oh, sí, los sopes. ¿Y qué son los sopes? Tortilla que le pones en medio otra.
Simpatiquísima la comida mexicana, pero eso es lo que define pues la comida de esta cultura. Pero aquí estamos hermanos dominicanos, aquí habemos hermanos argentinos, hermanos colombianos, hermanos de muchas nacionalidades, hondureños, salvadoreños. Este es un entorno cosmopolita donde tenemos distintas formas de ver la vida, pensamos diferente. Y a pesar de que pensamos diferente, tenemos que hacer un esfuerzo por unirnos todos para crear sentido de pertenencia. Cuando yo he ido a iglesias que me han pedido ayuda, porque son iglesias que están en crisis, se quejan de que no sienten sentido de pertenencia. Me hablan de que no se sienten parte de la iglesia, de que no sienten que pertenezcan a ella. Cada vez consideran más en su cabeza la idea de irse de la iglesia porque ya no se sienten identificada con ella. No permitamos eso. Así que para hacerlo, vamos a ver una serie de recomendaciones que el apóstol Pablo le dio a la iglesia más cosmopolita del Nuevo Testamento, la iglesia en la ciudad de Roma. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Y después vamos a cerrar la lectura con la lista que ustedes están viendo en la pantalla, porque en estos momentos lo que quiero, mis hermanos, es hacerlos pensar y mucho. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 y vamos a empezar la lectura a partir del versículo 2. En la lista que ustedes ven en pantalla, yo traté de poner con una sola palabra lo que yo encuentro en lo que vamos a leer. Ustedes pongan otras palabras, agreguen otras. Fíjense las recomendaciones que Pablo le da a la iglesia en Roma, como la nuestra, que tenía muchas culturas, para que no perdieran su sentido de identidad, para que siguieran sintiéndose parte de un todo. ¿Qué recomendaciones les da Pablo? En el versículo 2, no se conformen este siglo, transfórmense, pero no se van a transformar si no renuevan su entendimiento. Mis hermanos, ¿hace cuánto tiempo llegaron a los pies de Cristo? ¿10 años? ¿Un año? ¿Siguen pensando lo mismo que pensaban cuando llegaron a los pies de Cristo? Si es así, entonces no se han renovado. Los que servimos aquí en nuestra iglesia, ¿seguimos sirviendo igual a como lo hacíamos hace 10 años? Entonces no nos hemos renovado. El apóstol Pablo dice, por favor, para que mantengan esa iglesia unida, para que a pesar de la diversidad cultural se sientan parte de un todo, es necesario que renueven su entendimiento. Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Debemos de pensar con cordura de nosotros mismos. Somos personas importantes, sí. Tenemos un valor importante para Dios, sí. Pero también somos parte de una iglesia. Y al ser parte de una iglesia, hay cosas que mi iglesia necesita que yo haga, que necesita de mí y que nadie más las puede hacer. Cuando yo crecí en el evangelio, yo crecí con maestros duros y varias veces yo escuché a esos maestros duros que a mí me educaron decir, si alguien se va, que se vaya, aquí nadie hace falta. Muchos años después me doy cuenta que pensar así es un grave error. En la iglesia de Cristo todos son importantes, porque todos costaron la muerte del Hijo de Dios en la cruz y todos tienen algo que aportar a la iglesia. Todos son necesarios, pero hay que pensar con cordura. No solamente eso, versículo 4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, tenemos que complementarnos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, ejerzamos nuestros dones de la manera correcta. Si alguien tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de su fe. Si alguien está sirviendo, que sirva. El que enseña, que está enseñando. El que exhorta, que exhorte. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que está presidiendo, que lo haga con solicitud.
se nos debe ver una actitud servicial. Tenemos que mostrarnos misericordiosos, pero la misericordia la tenemos que reflejar con alegría. Tenemos que amarnos, pero amarnos sinceramente. Tenemos que rechazar lo malo. Tenemos que seguir lo bueno. Tenemos que amarnos entre nosotros con amor de hermanos. Y tenemos que darnos honra, tratando de demostrarle a los demás que los consideramos superiores a nosotros. Tenemos que ser diligentes, no ser perezosos, no poner pretextos, movernos para hacer las cosas, fervientes en espíritu, que se vea una dedicación íntima a buscar a Dios, sirviéndolo sobre todo a Él. Y si hay cosas de las cuales alegrarnos, estemos gozosos. Si el Señor movió las manos para que muchos miles de dólares se volvieran cajas de amor, que eso nos dé alegría y sintamos gozo de que hubo hermanos de nuestra iglesia que metieron cosas a esas cajas, las cargaron, las trajeron y que hay manos que las están entregando. Sintamos alegría. Va a llegar a una familia. Sí, tal vez la comida sea lo de menos, adentro va la palabra de Dios, que de otra manera no la recibirían. Pero no solo eso, también tenemos que ser sufridos en la tribulación. Cuando estén pasando momentos difíciles, tenemos que hacerles saber a quienes están sufriendo que estamos con ellos y que no los vamos a dejar hasta que ellos salgan de donde están. Y esto lo tenemos que hacer todos, todos. Si ya te enteraste que si alguien se enfermó, no te esperes hasta el domingo para preguntar cómo está. Háblale por teléfono. En una semana pudo haberse muerto sin que a ti te importara lo que le pasó. Hermanos, ¿y qué pasó con el hermano Pedrito que no lo hemos visto? Háblale a Pedrito. Es tu hermano, es tu hermana, forma parte de tu iglesia. Aprende la palabra contigo, convive contigo, coexiste contigo, te complementa. Y te quieres venir a enterar el domingo qué le pasó a Pedrito. No, pues lo sepultaron el viernes. Ay, sí, hasta vergüenza le debería dar a uno, ¿no? Gozosos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Llegar y decirle a alguien en la iglesia, ten, mira, te quiero dar esto, es que no lo necesito. Dejemos de ser orgullosos. Más bienaventurado es dar, pero también es más difícil recibir o dar. Recibir. Para recibir somos bien orgullosos. Ah, sí, para dar bien generosos. Hermanos, hay una necesidad, hubo un accidente, un hermano de verdad perdió su auto y esto es algo que escapa a cualquier capacidad de respuesta que la iglesia pueda tener de inmediato. Así que, hermanos, pues vamos a recoger una ofrenda especial para favorecer a la familia Ramírez, ¿no? Para ahí sí somos re buenos, ¿no? Buscamos y a ver, salen 50, sí me alcanza, no pasa nada, pero que alguien llegue y me diga, ten una despensa. No, 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 no. Dénselo a alguien que le haga falta. No, 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 no. Ah, qué orgullosos somos. Egocéntricos y soberbios. No queremos que se nos ayude. No queremos aceptar la ayuda. Es una expresión del amor. Nos estamos perdiendo una bendición. No, 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 a mí no, dénselo a otro que la necesite. Pero el Señor quiso que se te entregara a ti. Todo eso forma parte del ambiente de la iglesia. Gozaos con los que se gozan, dice el versículo 15. Llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre ustedes, no mantengan la altivez. Asóciense con los humildes. Y aquí no está hablando de los humildes de carácter, está hablando con los pobres. Acércate con los hermanos que tú sabes que menos tienen. Platica con ellos. Si no los vas a ayudar, por lo menos que sepan que estás al pendiente de sus circunstancias. Ya comieron, pagaron su renta, lograron comprar la medicina. Y si tú puedes ayudar en algo, con todo eso se forma el ambiente. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, en cuanto dependa de ustedes, estén en
paz con todos en cuanto dependa de ustedes. Sí, porque puede venir un mundano que está actuando como no debe ser, bueno, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero en cuanto a nosotros dependa, tenemos que buscar la paz. El capítulo 12 de Romanos es el compendio de recomendaciones que Pablo le da a una iglesia cosmopolita, donde coexistían muchas culturas para enseñarles, Pablo, a que generaran un sentido de pertenencia. Todo lo que acabamos de leer, yo lo resumí con esas palabras. Puede haber más. Es más, si ustedes agregan más, mejor, porque se enriquece. ¿De qué Pablo está hablando? Renovación, cordura, diligencia, dependencia, volvernos útiles, ser sinceros, alegres, darnos soporte, ser pacificadores y otras cosas más. Mis hermanos, así es como se hace ambiente. Y en los últimos minutos, antes de la conclusión, quiero compartirles algo que de manera personal a mí me sucedió y que yo les puedo dar testimonio, y si alguien va a Fe Mueve Montañas, va a poder ver que le estoy hablando conforme a la verdad, que viene a corroborar de manera práctica lo que están ustedes viendo en la lista. La iglesia donde estamos la mayor parte sirviendo en México tiene 19 años que cumplió el mes de enero de este año, lo que significa que en el mes que viene, de enero, no, dentro de 2 meses, cumplimos 20 años. Bien. Bueno, quiero posicionarlos a qué les gusta. Hace unos 8 años, 7. Yo estaba en esta iglesia hermana nuestra. Nosotros a la iglesia de Corona la sentimos como una de las iglesias más cercanas a nosotros. Y en esta su hermana iglesia en Cristo de Maranata, yo estaba analizando la iglesia y había algo que no me gustaba. Veía yo las reuniones, veía yo a los hermanos y no sabría yo ni siquiera encontrar las palabras para expresarles a qué conclusión yo llegaba, pero sentía yo que faltaba un algo, una chispa, pero no lograba yo definir qué es lo que era. Sí, las reuniones se sucedían sin ningún problema. Sí, los hermanos llegaban, se involucraban, participaban, me saludaban, los saludaba, les preguntaba yo por sus situaciones, los visitaba, pero no sé, había algo y yo no lograba encontrar qué. No lograba encontrar qué. ¿En qué lo notaba yo? Bueno, lo notaba yo en el hecho de que aunque estábamos en las reuniones, pero yo particularmente yo decía, no sé, me gustaría que llegaran más personas, me gustaría ver más gente en la iglesia, me gustaría ver más personas salvas. Y empecé a cuestionarme, ¿no? Y también me cuestioné a mí mismo, ¿por qué ya no le predico a nadie de Cristo? ¿Por qué los demás hermanos de la iglesia no le predican a alguien? ¿Por qué no traen invitados? ¿Por qué yo no traigo invitados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre los mismos el domingo? ¿Por qué no vemos rostros nuevos? O sea, yo estaba, créanme, fueron semanas, semanas, semanas de estar orando, orando muy sinceramente delante del Señor y sobre todo preguntándome, ¿cómo le doy sentido de identidad? ¿Cómo le hago, cómo le hago a la iglesia que entiendan que deben tener sentido de pertenencia? No quiero convertirme en una iglesia que somos 80, 50, 60, que pasen 20 años y sigamos siendo otros 60. Eso le decía yo al Señor. Yo no quiero eso. No quiero los mismos ministerios, no quiero que siempre sean los mismos maestros, que se levanten otras personas, que hablen otras voces, que vea yo a distinta gente sirviendo, que no siempre sea el mismo el que toma la brocha y pinta, que llegue otro a tomar la brocha. ¿Qué hago, Señor? Créanme, estaba llorando, orando, leía yo la Biblia, llegué a Romanos, a las otras cartas, leí todas las recomendaciones que Pablo hizo, todas las sugerencias que hizo. Las iglesias de Apocalipsis, ¿hay algo de esas iglesias que yo debiera de dejar de hacer? Y así me estuve cuestionando hasta que surgió una idea hace 7, 8 años, y la idea fue bien simple, una idea que simplemente va en el sentido de lo que apareció en la primera pantalla, de crear sentido de pertenencia. ¿Cómo hago sentir a la iglesia que somos parte de un todo?
¿Cómo lo hago? Y fui a McDonald's. Sí, no me vean así. Fui a McDonald's y fui con mi hija mayor. Y de momento caí en la cuenta de algo. Oh, todos los McDonald's del mundo se parecen. Todos tienen los mismos colores. Todos tienen la misma decoración. Y todos los empleados visten la misma ropa. Nada más cambia la tablita aquí que dice el nombre. ¡Wow! Después fui a otras empresas y vi lo mismo. Usan el mismo uniforme, la misma corbata, el mismo bordado de la camisa. Y de momento me quedé pensando, ¿por qué hacen eso? Porque eso genera sentido de pertenencia, sentido de identidad. Hace que se identifiquen con un algo. En el mundo, empresa. Aquí es la iglesia. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que ellos se sientan parte de esto? ¿Cómo lo hago? Y entonces la idea fue, voy a empezar a enseñar, a insistir y a decirles cada vez que pueda que somos una iglesia, pero que tenemos que empezar a vernos como una familia. Y desde hace 9 años, cada vez que tengo oportunidad, cada vez que uso el micrófono y cada vez que es conveniente hacerlo, insisto, recuerden, hermanos, cuidemos a nuestra familia. Somos familia y empecé, somos familia, veámonos como familia, somos una familia. Si algo nos falta, que nos duela, si alguien sufre, que nos duela, si a alguien le está yendo bien, que nos dé gusto, somos familia. Pobres hermanos, fueron 7 años de estarlos bombardeando con la misma idea. Somos familia, somos familia. Lentamente empezaron a entenderme la idea. Y en algunas reuniones ya había personas que levantaban la mano y decían, hermano, ¿y si hacemos esto? Porque pues finalmente como la familia que somos, ya me lo están entendiendo. Y por ahí apareció otra mano que decía, hermanos, ¿y si para la actividad de diciembre traemos esto? Porque pues es que siempre traemos la misma comida y pues si vamos a traer algo para nuestra familia, que sea algo diferente, ¿no? Ya me lo están entendiendo. Y lentamente, hermanos, particularmente les hablo, yo empecé a ver una transformación hacia el entorno de la iglesia donde yo sirvo la mayor parte del año. Y eso mismo quisiera replicarlo aquí. Yo quisiera despertar en ustedes el sentido de pertenencia. No quisiera saber de nadie que diga, ir a la iglesia, ya no me quiero ir, siempre es lo mismo, siempre todos hacen lo mismo, ya estoy cansado de esto. Y créanme que los entiendo, no los estoy juzgando, porque yo he llegado a pensar lo mismo, porque yo no tenía sentido de pertenencia. Así que mis hermanos, las cosas empezaron a cambiar. Y para mi sorpresa, más gente empezó a llegar a las reuniones. Más personas empezaron a preocuparse en no faltar. ¿Sí? Se atravesó la pandemia. Lo único que sirvió la pandemia fue para fortalecerlo más. Porque empezó gente a llevar cosas y empezó a llevar comida. Y nos tuvimos que ir incluso a otros lugares y a cada familia de la iglesia se le pudo entregar una despensa a todas, lo necesitaran o no. Y no fue necesario pedirles la ayuda. Las personas empezaron a predicarle a otras personas y empezaban a decirle a la gente, oye, te invito a la iglesia, es que para que veas el ambiente de la iglesia. Lentamente las cosas empezaron a cambiar. Y raíz de, o consecuencia de todo eso, es lo que ustedes saben que hemos experimentado desde hace 2 años, que tuvimos la necesidad de tener que ir a buscar otro lugar de rentar porque ya no cabemos. Y fue consecuencia de eso. Mis hermanos, por favor, somos iglesia, háganme sentir parte de ustedes. Yo quiero hacerlo sentir parte de mi vida. Ahorita que la iglesia termine, por favor, no se vayan corriendo como si los estuviera persiguiendo no sé qué. Saluden un poco, por favor, una sonrisa. Los más jóvenes, acérquense a los más viejos. Yo sé que no hablamos el inglés tan perfectamente como tú, pero también amo a Cristo como tú. Dime buenas tardes, dime buenos días.
Si te abro la puerta, dime gracias. Pide las cosas, por favor. Hagamos iglesia. Fórmate en la fila del pan y con diversión prepárale el café a otra persona. O apártale el pan a otra persona y entrégaselo. Ve y platícale eso a la gente que está a tu alrededor. Ve y dile, en mi iglesia se aman, en mi iglesia se sienten bien, en mi iglesia todos te saludan, en mi iglesia todos se preocupan por ti, en mi iglesia oran si estás enfermo, en mi iglesia te visitan. Vamos a crear sentido de pertenencia. Porque a través de la falta de sentido de pertenencia, el diablo ha provocado que hoy los cristianos sientan que pertenecen más al mundo que a la iglesia. Y por eso es que pasan más tiempo en el mundo que en la iglesia. Y por eso es que tú, mi amado hermano, que vienes cada domingo, que te acuerdas, eres un mundano. Pasas más tiempo en el mundo que en la iglesia, por eso más estar allá. Por eso no vienes aquí. Pero tranquilo, yo te puedo entender, no tienes sentido de pertenencia. Créalo conmigo. Hazte el propósito de no faltar. Haz el propósito de venir. No porque estés cansado o porque tengas energía, no porque esté lloviendo o haya empezado a nevar. Ven conmigo, ayúdame a construir iglesia. Échame una mano. No lo voy a poder hacer solo. Los ancianos no lo pueden hacer solos. Nos tenemos que ayudar. Somos iglesia. Somos iglesia, no faltes. Yo sé lo mucho que amas al mundo. Piérdele el amor al mundo un poco y trata de no faltar por lo menos los domingos. No importa lo que esté sucediendo. Si te empezó a doler el dedo más pequeño de tu pie izquierdo, ponte la cremita esa que te quita el dolor y aunque sea cojeando, pero ven, ayúdame a hacer iglesia. Y entonces vamos a crear sentido de pertenencia. Y entonces ya vamos a ver a la iglesia de una forma diferente. Yo pertenezco a la iglesia, la voy a cuidar. Yo pertenezco a la iglesia, la voy a reparar. Yo pertenezco a la iglesia, la voy a recomendar. Porque me siento parte de. Las iglesias que yo he visto en crisis son iglesias donde no se siente sentido de pertenencia. No se siente, no se siente. Ojalá y lo fabriquemos, vamos a crearlo, lo podemos hacer ya en este momento y a lo largo de toda la semana. Y antes de despedirnos, un favor, no te vayas sin saludar antes a alguien. Pero yo sé que siempre saludas y a los cuatro con los que siempre te sientas, no hay problema, vuélvete a sentar con esos 4, pero saluda a otros 4, por favor. Vamos a crear iglesia y les aseguro que vamos a ver cómo las cosas van a cambiar. Y cuando volvamos a vernos en la buena voluntad del Señor, vamos a decir, wow, ¿pero qué pasó? Nada, simplemente nos empezamos a portar como iglesia. Eso es todo lo que pasó, pero es lo que nos está haciendo falta. Oremos, mis hermanos, para concluir, recordándole a los que tenemos el compromiso que después de un receso nos quedamos ensayando para el drama de Navidad. Amado Señor, gracias por seguirnos dando la oportunidad de estar estudiando los días domingos esta serie de cosas que se encuentran en las iglesias que han caído en crisis. Iglesias, Señor, donde se nota, como lo hemos visto en los temas anteriores, la apatía, donde se desarrolla la falta de interés, donde existe la crítica incisiva. Pero también, Señor, un factor común que aparece en las iglesias que empiezan lentamente a entibiarse es la falta, Señor, del sentido de pertenencia. No miramos a la iglesia como algo a lo cual pertenecemos. Vemos a la iglesia como un club social del cual tenemos membresía. Es como la tarjeta del gimnasio que hace un año pagué. Sí, voy porque lo necesito, pero voy cada vez que me acuerdo. Y el día que me levanto cansado, ya pagué todo el año. ¿Qué importa si voy o no voy? Dejo de ir. E incorrectamente interpretamos que eso es la iglesia. No, Señor, la iglesia no es eso. La iglesia es un algo donde todos pertenecemos. Es un algo donde nos nutrimos de gozo y de alegría. Es un algo donde aprendemos a tener paz. Es un algo donde escuchamos la voz de Dios, donde identificamos el carácter de Cristo y a donde aprendemos cómo imitar ese carácter.
Aquí solamente habemos dos clases de personas: los que nos estamos esforzando por hacer iglesia y a los que les importa nada la iglesia. Yo no sé quién sea yo, ni sé quiénes sean mis hermanos, pero ojalá y hoy tomemos la decisión de todos ser de la primer parte, de la primer clase, de los que hagamos iglesia, que mostremos amor, cariño, alegría, gozo, saludando, generando un ambiente que nos haga sentir parte de un todo. Si aún a pesar de eso, Señor, entre nosotros encontramos gente que no le interesa hacer iglesia, bendícelos en su mundanalidad y ten piedad de ellos. Ya te entenderás con tu disciplina. Eso es cuestión tuya, no de nosotros. Pero que por lo menos puedan ver en nosotros que aún a pesar de que ellos no quieren ser iglesia, nosotros sí queremos que sean nuestra iglesia, porque queremos ser iglesia, que podamos desarrollar el sentido de pertenencia y que con esto fortalezcas nuestra congregación para que nos veamos como lo que somos, una familia donde todos somos importantes, y hagamos lo posible por estar aquí, Señor, haciendo que nuestra familia cada vez crezca más y cada vez sea una familia mejor. Agradeciendo todo ello, nos despedimos, Señor, concluyendo nuestro estudio, dando las gracias por lo aprendido, gratitud que elevamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. En cuanto a los estudios, nos vemos el próximo día miércoles para seguir estudiando el cristiano y el dinero. Muchas gracias. Recuerden, hay un tiempo de receso, después el ensayo, y a partir de este amén empieza la construcción de la iglesia. Dios les bendiga.